Pero hoy hemos de hablar sobre la pregunta que muchas veces se hace, o que no sé si ustedes la han preguntado, o se la han preguntado, o le han hecho esa pregunta a ustedes. ¿Me amas? Cuando dos enamorados están ahí y le dicen, ¿me amas? Y el otro le responde, sí, te amo. ¿Cuánto me amas? Y entonces salimos bien como las películas, bien Hollywood, ¿no? De hasta el infinito y más allá. Y entonces el otro, como no quiere quedarse atrás, dice, no, yo te amo mucho más allá del infinito. Y ahí va ese sentir. La verdad es que hablar de esto y hacer esta pregunta de ¿me amas? Me hace recordar precisamente a un poema que escribe Fray Miguel de Guevara. Se llama No me mueve mi Dios para quererte. Es un poema que ya tiene mucho tiempo, pero quisiera que lo escuchara, porque creo que este poema tiene mucha verdad. Dice el poema: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que tiene prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar que eso deje de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera un cielo, yo te amara, y aunque no hubiera un infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Es un poema que fue muy criticado porque precisamente el énfasis que llevaba el poema era precisamente mirar a Cristo, y solamente por ser quien es se tenía que amar, y no por lo que hubiese o por lo que nos diera. Y la verdad es que por mucho tiempo se nos ha enseñado que debemos amar a Dios porque Él nos ha dado la vida. Cuando preguntamos ¿por qué tenemos que amar a Dios? Y muchas veces cuando se hace esa pregunta de ¿por qué? Si yo les preguntara ¿por qué tienen que amar a Dios? La mayoría de las respuestas es porque Él me ha dado la vida, porque Él nos bendice, ¿verdad? Son respuestas que normalmente o comúnmente damos. ¿Por qué tengo que amar a Dios? Pues porque Él es Dios en muchas ocasiones. Sin embargo, debemos amar a Dios porque, como su palabra nos enseña, Él nos amó primero. Y entonces debe haber una respuesta a ese amor de Dios. Ahora, imaginemos que estamos delante de Dios. Sí, que aquí está Dios, que viene Cristo. No se imaginen que es la segunda venida, para que no se espanten, Imagínense que viene Dios, o que está aquí Dios presente, ¿no? Y que está al lado de su silla, está al lado, no el que está a su lado es Dios. Imagínense que al lado está Dios. Y que estando Dios con ustedes, les hace esta pregunta que Jesús le hizo a Pedro. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Ahora imagínese y ponga su nombre ahí. En mi caso diría, Miguel, ¿me amas? Y la respuesta de Miguel sería, Señor, tú sabes que te amo. No sé cuál sería tu respuesta que le darías al Señor, porque precisamente esa frase que dice, tú sabes que te amo, es una realidad. El Señor lo sabe todo. Y entonces me vuelve a preguntar el Señor, Miguel, ¿me amas? Y entonces yo le diría, Señor, claro que te amo. Y una tercera vez y me vuelve a decir, Miguel, ¿me amas? Creo que la misma actitud de Pedro la tendría yo. A chinriones, el Señor lo sabe todo y por algo me pregunta la tercera vez. Podríamos entender cómo sentía Pedro en ese aspecto. El texto que hemos leído en el Evangelio según San Juan nos hace recordar por lo menos tres aspectos importantes de esta pregunta. ¿Me amas? Y entonces cuando leemos el Evangelio según San Juan, nos hace recordar estos aspectos.
Y hoy quiero hablarlos o tratarlos. Hoy quiero recordarles estos tres aspectos que creo que son sumamente importantes, porque la mayoría de la gente dice que ama a Dios. Aquí la pregunta es, ¿realmente amas a Dios? Y estos tres aspectos nos van a señalar si realmente amamos a Dios. Primero, la primera situación que nosotros tenemos que ver es que la pregunta, ¿me amas? Y la respuesta que da el Señor a Pedro, Pedro al Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor Jesús vuelve a responder y le dice, o le contesta a esa respuesta, le dice, entonces, ¿qué le dice? Mantengamos nuestras Biblias abiertas ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Hemos leído ya de estos versículos a partir del versículo 15 en adelante. Juan, capítulo 21. Y ahí tenemos abiertas estas partes bíblicas. ¿Y cuál fue la respuesta entonces del Señor? Cuando le dice a Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué responde el Señor? Apacienta a mis ovejas. Apacienta. Cuando le pregunta por segunda vez, en automático, Pedro le vuelve a decir, Señor, tú sabes que te amo. Y otra vez el Señor le dice, obviamente aquí Juan juega con palabras, con sinónimos, y le dice, pastorea, guía, cuida a mis ovejas. Cuando podemos nosotros pensar entonces de lo que Pedro está mencionando aquí, es una respuesta a la pregunta del maestro. Pero el maestro le responde a esa pregunta con tareas específicas. Guía a mi pueblo. Pastorea a mi pueblo, a mis ovejas. Esto nos hace recordar entonces que hemos sido restaurados. El primer aspecto que nosotros tenemos que recordar es que estas respuestas, este diálogo nos recuerda que hemos sido restaurados. ¿Cómo es que nos hace recordar eso? Mire, Jesús le pregunta, ¿cuántas veces le pregunta a Pedro? Dijimos que 3 veces, ¿verdad? El texto no nos dice por qué pregunta las 3 veces, pero sí nos dice que en la tercera ocasión Pedro se sintió triste. La mayoría de los biblistas y teólogos coinciden en que las preguntas son precisamente haciendo hincapié a las 3 veces que Pedro negó al maestro. Porque si ustedes recuerdan, 3 veces también Pedro negó a Jesús, ¿cierto? Entonces, si Pedro niega 3 veces a Jesús, podemos entender que ahora Jesús, al preguntarle la tercera vez y al venir la tercera pregunta, yo creo que Pedro se le viene a la mente o la imagen precisamente de lo que podría haber sucedido. Negué a mi Señor 3 veces y ahora es la tercera vez que me lo pregunta. Pero podemos entender también que la Biblia nos va a mostrar precisamente que cuando esa tercera vez le vuelve a preguntar, el Señor le vuelve a confirmar una tarea específica a Pedro. Veamos esa tarea específica: pastorea, cuida y guía. De tal manera que entonces lo que está haciendo el maestro es colocar en las manos de Pedro una tarea específica de darle la importancia. Y cuando le da esa importancia es que está diciéndole, Pedro, estás restaurado. Porque el hecho de que Jesús le diera esa tarea de pastorear a su pueblo es porque entonces estaba colocándole otra vez al lugar que le correspondía a Pedro. Pedro estuvo con el maestro y hubo un momento en que recibió junto con todos sus discípulos esta orden de vayan y predican, vayan y enseñen a cada aldea, ¿se acuerdan? Pero cuando Pedro niega a Jesús, vemos que está incapacitado. Pero cuando el Señor le vuelve a preguntar estas 3 veces a Pedro y le dice pastorea, le está volviendo a colocar en la tarea que le había sido dada. Y esto quiere decir que entonces lo está restaurando. La palabra restaurar tiene un origen
que proviene de latín, que dice que es volver a colocar, otros dicen que es volver a poner de pie, y tiene que ver simplemente con volver a hacerlo. Lo que entonces el maestro está haciendo al decir que está restaurando a Pedro es que lo vuelve a colocar en el sitio que debería estar Pedro para predicar y enseñar, para pastorear y para que Jesús pudiese darle esa tarea específica al maestro, a Pedro. Miren, cuando nosotros tomamos la decisión de amar a Dios, es una muestra externa de que nosotros somos restaurados. Si yo digo que voy a amar a Dios, eso significa que entonces he sido restaurado por el Señor. Déjenme decirles algo y quisiera que escuchen con atención esto. No permitamos que el enemigo venga y nos arrebate esa seguridad de nuestra restauración. Muchas ocasiones nos sentimos incapaces de realizar las tareas que nos ha encomendado nuestro Señor. Y es cierto, no estamos capacitados, pero es el Espíritu quien nos capacita y nos guía por medio de su palabra. Es cierto, no somos, si ustedes quieren, las personas adecuadas, si ustedes quieren. Sin embargo, cuando hemos sido restaurados, es la sangre de Cristo quien nos coloca y quien nos capacita para poder estar y poder recibir esa tarea y esa encomienda de parte de nuestro Señor. Debemos hacer caso omiso a las voces que el enemigo muchas veces nos dice y nos ataca, porque precisamente lo que hace el enemigo es recordarnos nuestro pasado, recordarnos nuestros errores y señalarnos nuestros grandes o pequeños pecados. Y siempre va a estar ahí: tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y es ahí cuando digo, no permitamos que el enemigo venga y nos arrebate esa seguridad que nosotros hemos tenido por parte de ese sacrificio. Hemos sido restaurados y muchas veces pensamos por fallar, porque digo, ¿quién no ha fallado? Y por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos: no hay justo, ni siquiera uno solo. Y cuando Pablo escribe así, es porque entendía Pablo que había, aún siendo Pablo, aún siendo restaurado, ya lo había colocado, ya había un cambio de vida en Pablo. Y Pablo escribe y dice: no hay justo, ni siquiera uno. No permitas que el enemigo venga con esas voces y te diga que tú eres un nada, que tú no eres un nadie, que te haga recordar ese pasado. Es cierto, fallamos a nuestro Dios, pero ese amor imperfecto que a veces queremos darle al Señor es un amor precisamente humano, es un amor que falla y nos hace ver ese amor tan grande e inmenso de Dios, porque ese amor imperfecto es cubierto por el amor perfecto de Dios. Por eso dice, y este es un juego interesante que menciona esta parte, porque utiliza la palabra agapao, que tiene que ver con el amor perfecto de Dios, y el fileo, que tiene que ver con el amor entre padres de hermanos. Y hace ese juego de palabras. Pedro le dice al Señor: ¿me amas? Es decir, ¿me agapao? Y cuando dice agapao le dice: ¿me amas? Y la respuesta que Pedro da le dice: Señor, sí, te fileo, o sea, sí te quiero. Ese juego interesante de palabras que tiene que ver ahí es porque va a entender la incapacidad o la imperfección humana que nosotros tenemos delante de un amor perfecto que es nuestro Señor, de nuestro Dios. Pero saben, es lo que el enemigo quiere, que nosotros miremos esa imperfección y que no volteemos a ver la perfección de Dios Todopoderoso. Porque cuando miramos nuestra imperfección, lo que va a suceder es que siempre nos vamos a ver ahí tirados y no restaurados, porque nos vemos imperfectos. Pero cuando nos vemos imperfectos y podemos ver ese amor perfecto de Dios, entonces podemos decir: Señor, gracias, porque es tu amor, es tu obra la que me capacita para poder estar donde yo estoy. Hermanos, Miguel Ángel Salomón Anselmo está
está donde está en este momento, no por mis fuerzas, no por un estudio teológico, no porque sea bueno, no por esto en aquello, nada de eso. Estoy donde estoy por ese amor perfecto de Dios. Porque si fuera por mis fuerzas, como cualquiera de ustedes, no merecería estar delante de ustedes. Es esa misericordia, es ese amor, es ese perdón. Pero es ahí donde entonces tenemos nosotros que no tenemos que permitir que esas voces apaguen el amor de Dios. Y cuando vayamos al Señor presurosamente, así como Pedro, cuando se enteró que era Jesús el que estaba ahí, y dice la Biblia que parecía que nada más estaba como con shortcito, calzoncillos para nadar. Dice la Biblia que rápido se pone esa camisetita y se echa a la mar. Cuando Juan le dice, oye, creo que es el Señor, creo que es el Maestro, dice la Biblia que inmediatamente se pone a la playa y ¡pum!, se va a nadar. Cuando nosotros vamos presurosamente al Señor, al Maestro, así, cuando nos damos cuenta de nuestra imperfección, tenemos que actuar como Pedro, ir presurosamente al Maestro, ir presurosamente a aquel que nos puede perdonar, aquel que nos ha amado, aquel que borra todo. Siempre hemos pensado con esta mente humana, pecadora, con esta mente como siempre vivimos. El Señor tiene la capacidad de borrar nuestros pecados. Y borrar es borrar, hermanos. Escribir, borrar, no tener nada. Nosotros no tenemos esa capacidad. El Señor, dice la Biblia, que nuestros pecados los toma y los arroja hasta el fondo del mar. Y dice, y no se vuelve a acordar de ellos, ¿verdad? Pero quien sí lo recuerda y te lo hace regresar es el enemigo, es Satanás. Entonces, cuando nosotros recibimos una tarea de parte de Dios, recuerda que ha sido restaurado o restaurada. Y nuestro amor al Señor entonces se expresa con esa obediencia. Señor, como diría el profeta, heme aquí, envíame a mí, porque he sido restaurado. ¿Que sigo teniendo fallas? Claro, porque no seremos perfectos. ¿Que sigo teniendo errores? Claro. Pero ¿cómo el Señor llama a imperfectos? Claro. Dígame en la Biblia a alguien que llamó que era perfecto. Porque David, aún siendo llamado el amigo de Dios o un hombre conforme al corazón de Dios, si le sacamos su lista de pecados es como sacarle toda una tirita negra y sigue David, ¿no? La realidad es que Dios llama a seres imperfectos, pero déjame decirte que si te ha llamado y te ha dado una tarea específica, es porque nos recuerda que hemos sido restaurados. Te da una tarea porque has sido restaurado. Eso lo tenemos que tener en mente. El segundo aspecto tiene que ver que cuando el Señor nos pregunta, ¿me amas? Y nosotros respondemos y nos da esa tarea, el Señor nos recuerda con esto que es una entrega total. Una entrega total. Versículo 18 y 19. Vamos al versículo 18 y 19. Dice la palabra en el versículo 18 y 19. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro, sígueme. Nuestra vida está en las manos de Dios. La pregunta es que ¿estamos dispuestos a dar la vida por el Señor? El claro ejemplo lo tenemos nosotros, porque el ser padre, el ser madre, nos da ese claro ejemplo de cómo nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. ¿No es cierto? O aquí vamos a quemar a los papás. ¿Qué papás no está dispuesto a dar la vida por sus hijos? A pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus errores, a pesar de la maldad. Es más, a la maldad ni siquiera se la vamos a ver, porque siempre nuestros hijos decimos, pero en el fondo es bueno, ¿verdad? Pero eso demuestra que estamos nosotros dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Eso nos hace recordar que Dios estuvo dispuesto a dar también la vida de su Hijo por nosotros. Vea para dónde vamos.
Ahora Él pide lo mismo, el Señor Jesucristo pide lo mismo. Él te pregunta a ti en esta tarde, ¿me amas? Y si nosotros respondemos, sí, Señor, tú sabes que te amo, nos recuerda que entonces debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida, no una parte de ella, no una porción de esta vida, sino entregar toda nuestra vida al Maestro. Ustedes saben que no es entregar nuestra vida en un monasterio o que tenga que ver con un aspecto religioso y que eso es entregar mi vida al Señor. No tiene nada que ver con eso. Más bien tiene que ver con lo que dice la Biblia cuando Pablo dice que es despojarnos. Entregarse es despojar. Y eso tiene que ver con el sentido bíblico. ¿Por qué? Vamos a Efesios. ¿Qué es lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios? Ahí en su capítulo 4, versículo 22. Pablo escribe esa carta y dice, el versículo 22 y 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí, el amar es una forma de vaciarnos o de despojarnos para luego ser llenos o para luego ser nuevos. Eso tiene que ver entonces con lo que está diciendo la palabra y afirmar. Cuando nosotros hablamos de una entrega total, tiene que ver con esa palabra de despojarse. Sí. Pablo por eso invita y nos dice, oye, tienes que pensar que tienes que abandonar ese viejo hombre, despojaos de ese viejo hombre. Y esa palabra despojaos no es otra cosa que quitarse. Es esto. Hoy traigo una sudadera puesta. Y la verdad es que me gustaba mucho esta sudadera y la sigo usando. Y la verdad es que cada vez que me la pongo para salir me regañan. Antes me dieron chances a subir a predicar con ella. Así somos nosotros. Nos encanta nuestra vida pasada y no nos queremos despojar de ellos. Porque nos hemos acostumbrado a ella, porque hemos abrazado. Pero la Biblia dice, ¿qué dice? Despojaos. Y eso tiene que ver con esto. Despojaos el viejo hombre para que entonces, ¿qué? Vestirse del nuevo hombre, revestíos. Y entonces tenemos que dejar ese viejo hombre para entonces tomar esta actitud de ahora viene un cambio y ahora ese viejo hombre queda atrás y viene, digo, al menos da una apariencia diferente. Pero esa es la actitud que nos está pidiendo. Cuando Pablo, entonces, cuando el Señor Jesús nos dice, nos pregunta, ¿me amas? Y nos invita a vaciarnos, a despojarnos, a quitarnos. Cada vez que nosotros amamos es como vaciarnos y vaciarnos para luego llenarnos. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros amamos, el amor es que, el amor es, como dice la Biblia, Pablo a los Corintios escribe ahí su capítulo 13 y dice que el amor es sufrido. Es benigno, pero también dice que no hace nada indebido. Y dice que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Sí, vaciarnos, despojarnos significa que en lugar de buscar lo propio, tenemos que pensar en los demás. Despojarse porque no tengo que pensar en mí no, en los demás. Pero es que estamos impresos, sumergidos en una sociedad donde yo soy primero, yo primero y al final soy yo. Estamos sumergidos en una idea que nos ha vendido precisamente esta sociedad y el pecado que no nos permite voltear a los demás. El amor es vaciarse, despojarse, porque busco el bien de los demás. Y ahora vemos que es más claro lo que he dicho al inicio. El amor es una decisión. Yo decido no buscar mi bien propio, sino buscar el bien de una comunidad. Yo lo decido o yo decido no hacerlo. Y entonces es vestirse de ese nuevo hombre, pero también
despojarse, vaciarse, es porque cuando alguien me hiere, cuando alguien me lastima, dice la Biblia, el amor es no guardar rencor. Entonces me vacío. Y cuando me vacío es porque doy ese perdón a quien tengo que dárselo. No, pero es que me ofendió, no importa, vacíate. Tienes que vaciarte, tienes que despojarte, despójate. Pero es que yo no hice nada, despójate para que entonces seas lleno de ese amor. Y cuando tú te despojes, es decir, cuando tú des el perdón a aquel que te ha lastimado, vas a ver que serás como una persona nueva, como lo dice el apóstol Pablo, y revestidos del nuevo hombre, como nueva criatura. Y entonces serás lleno, pero lleno ¿de qué? Del amor de Dios. Y el amor de Dios es el que cubre multitud de pecados. Bendito sea Dios. Esto es sumamente interesante. Por eso tiene que ver con lo que hemos dicho. Tiene que ver con una entrega total. No es un pedacito, no es una porción, no es cierta parte o ciertos días nada más. Estos días, este mes, este año. No, es una entrega total. Cuando el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Y le responde, sí, Señor, te amo. Y entonces el Señor le dice, oye, sabes que vas a morir. Necesitas despojarte de esa vida para tener una nueva. Y es cierto, esta sociedad le teme tanto a la muerte. Decían, uno de los lemas de los marines de los Estados Unidos es que dicen, mucha gente quiere llegar al cielo, le gusta el cielo y tiene la idea de ir al cielo, pero no está dispuesta a morir. Para llegar al cielo es un paso necesario. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo. Despojarnos. Hay que vaciarnos para ser llenos. Una entrega total al Señor. ¿Me amas? Entrégate totalmente al Señor. Una parte. Y una entrega total es tú y todo lo que tú tienes. Entonces es vestirse del nuevo hombre. Y esto es una entrega total. Dispuestos a dar nuestra vida por lo que amamos. Y si el Señor nos pregunta, ¿me amas? Ya no vas a responder sí, Señor, sino la pregunta sería, ¿estás dispuesto a dar tu vida por el Señor? No una religión, porque muchos han dado su vida por religión. Y Santiago nos dice ¿cuál es la mejor religión? No es denominación, religión. Por último, el tercer aspecto. Esta pregunta nos hace recordar el tercer aspecto, no por el último, el más importante. Nos recuerda que debemos seguirle. Veamos el versículo 19 al 22. Vayamos a nuestras Biblias. Dice ahí, Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro, sígueme. Versículo 20. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua antes que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, ojo, y subrayen esto, Señor, ¿y qué va a pasar con este? Esto está interesante, subrayenlo, pónganle tercera dimensión o lo que ustedes quieran, porque esto es algo que debe sellar nuestras vidas. Y Jesús le contesta, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Así lo dice la versión lenguaje actual. Me encanta porque la versión 60 dice, ¿a ti qué? Así lo dice la versión 60, ¿a ti qué? Pero ese a ti qué, la realidad es lo que está diciendo la versión lenguaje actual. Si yo quiero dejarlo a él, ¿a ti qué te importa? Y le termina diciendo el Señor, tú sígueme. Esto es extraordinario, porque esta parte que está aquí nos hace recordar también nuestra condición, hermanos. Muchas veces en la sociedad está reflejada esa parte. Somos muy individualistas, pero cuando algo nos toca hacer en medio de la sociedad,
siempre volteamos al lado y decimos, ¿y ellos qué? ¿Ellos qué? Cuando van a hacer algo en la calle, hoy que se ha estado construyendo a los alrededores aquí, a hacer banqueta, salen los vecinos y dicen, sí, pero si todos cooperan. Así son los vecinos. Digan si no es cierto, cuando ha tocado un trabajo fuera de ahí en las calles, arreglar. Y bueno, ¿por qué no todos cooperan? Y el Señor casi nos dice esta parte, ¿no? ¿Me amas? Sí, Señor, pero ¿Él qué? Y el Señor le dice, y si a Él no le pido nada, a ti, ¿qué te importa? No, Señor, eso no es justo. Porque nosotros vemos esa parte de justicia o injusticia. Es injusto. Fíjate, el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro cómo iba a morir. Y le estaba diciendo que iba a morir de la misma manera que el maestro. Tremendo. Vas a morir crucificado, Pedro. ¿Me amas? Sígueme. Y parte del seguimiento es ese. Nos han vendido siempre la idea de que el evangelio, el aceptar a Cristo es gratis, que no tiene precio. Déjenme decirles que sí. Hoy estamos viendo cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Una entrega total. Nos recuerda ser restaurados, pero también ahora nos recuerda que hay un costo. Seguirle a Jesús no es gratis. Es abandonar nuestra vida, es dejar atrás, es no mirar a los demás, es mirar mi relación con Dios. Y si el Señor no le pide a otro o a otra, mira, ¿a ti qué? Y tenemos que cambiar esa parte, porque lo que tú hagas es una ofrenda al Señor, pero muchas veces lo que nosotros hacemos se convierte simplemente en una acción sin llegar a ser ofrenda, porque va condicionado. Cuando tú quieras darle un vaso de agua a algún necesitado, dáselo porque nace de tu corazón, no porque los demás te digan o porque los demás lo tengan que hacer. Cuando el Señor entonces te dice, ¿me amas? Tú tienes que pensar en esa parte y decirle, sí, Señor, te amo o no te amo, pero con mis acciones. De verdad que Juan, estando a su lado, le dice, pero Señor, si yo he de sufrir eso, ¿por qué Él no sufre lo mismo? Cuando nuestros hijos son pequeños, todavía va a lavar los trastes, dice Mijaris, pero yo desde la mañana hice esto, hice aquello, y Asaf nada más está ahí jugando. ¿Por qué no le dices a él? O si le decimos a mi Asaf, oye, ve a lavar el baño. ¿Y Haris cuándo lo va a hacer? Porque siempre yo. Fíjese que es la clásica respuesta del cristiano, aunque le parezca gracioso. La clásica respuesta del cristiano. Oye, ven, sígueme. Ah, pero Señor, ¿y los demás qué? Oye, ven y dame de tu tiempo. Y nada más yo, Señor, que yo soy el único que tiene el tiempo, Señor. Oye, ven y dame de tus recursos. Ah, sí, pero si todos cooperan, Señor. Oye, ven y necesito de ti. Sí, pero si todos van, Señor. Entonces, cuando el Señor pregunta, ¿me amas? Es que no tienes que mirar a los demás. Solo mira lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Por eso la respuesta en Hebreos dice, puestos nuestros ojos ¿en dónde? En el autor y consumador de nuestra fe. No pongas tus ojos en lo vano, en lo pasajero. No pongas tus ojos en lo que va a arruinar ese llamado que Dios te ha hecho. Pon tus ojos en aquel que dio la vida por ti y que te está dando una eternidad. Y mira, la sociedad hoy no le importa el futuro, le importa el presente. Ay, vive el presente, disfruta y wow. Pero el Señor te está diciendo, sí, me importa el futuro, porque hay un futuro eterno. Y es importante que tú sepas a quién estás amando, si a esta vida temporal o realmente me estás amando a mí. ¿Estás amando más a tus recursos o me estás amando más a mí? ¿Amas más tu tiempo o me amas más a mí? ¿Amas más a tus hijos que son míos, que yo te los he dado? ¿O me amas más a mí?
¿Amas más tu trabajo o me amas más a mí? Y es ahí la cuestión. ¿Me amas? ¿Cuál es nuestra respuesta, iglesia? ¿Cuál es nuestra respuesta en esta tarde? Debo preguntar ante ustedes: ¿estamos listos para responder al Señor? Hoy me ha usado para preguntarte, y el Señor está aquí delante de ustedes y les pregunta hoy: ¿me amas? Yo creo que vale la pena preguntarnos: ¿de qué estamos enamorados? ¿De las bendiciones que Dios nos da o de Dios mismo? ¿De la vida que Dios me ha dado o de quien me ha dado la vida? ¿De quién estoy enamorado? ¿Del trabajo que Dios me ha dado o de quien me ha dado el trabajo? ¿De quién estoy enamorado? ¿Me amas? Y quiero invitarte entonces, iglesia, que pienses y hoy le respondas al Señor. No va a haber un después, no va a haber déjame pensarlo, no va a haber un tampoco, híjoles, necesito arreglar unas cosas. Está bien, pero respóndele al Señor. Como dice el dicho: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es tiempo de venir a Dios. Es tiempo de que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Es tiempo de mostrar ese amor a Dios. Es tiempo de levantar nuestras manos a Dios, de rendirle nuestro tiempo, de ofrendar, como todo lo que hemos dicho. Hemos sido restaurados. Si eres restaurado, entonces tienes que tener una entrega total, pero debes estar dispuesto a seguirle también. Y seguirle, déjame decirte que tiene un costo, porque tienes que despojarte. Y es que a veces lo más viejo es que a veces y muchas veces, hermanos, no es Satanás, de verdad. Es que el diablo no me deja. No, tú no dejas. De verdad, no es Satanás, eres tú. No has tomado la decisión de realmente abandonar esto que te está atando a ti. No has tomado la decisión de dejar ese viejo hombre. Ese viejo hombre representa lo que Pablo diría a los Efesios: vicios, mi vida antigua, mi vida imperfecta. Abandonémoslo, es tu decisión.